La mente nos lleva a escenarios muchas veces catastróficos. Control es una ilusión total, pero como realmente en inteligencia emocional nos quedamos en pañales. No sé, Finalmente la vida, María, es un camino que vamos recorriendo sin ninguna certeza de lo que va a pasar en el minuto siguiente. hay un remolino emocional. Nosotros no somos nuestras emociones. Lo que tenemos que evitar es Entre el cielo y la tierra, un podcast para crecer día a día y vivir mejor. Sony, qué rico estar nuevamente aquí conversando nuestro segundo episodio de Entre el cielo y la tierra. Y realmente estoy muy contenta con este tema que hoy traemos. María, hola, bienvenidos todos a nuestro segundo episodio. Y sí, definitivamente un placer volver a estar aquí sentada contigo para conversar. Este año arrancó con muchas emociones fuertes, con cambios inminentes. Y esto, de una u otra forma, creo que todos estamos un poco sacudidos. Sí, Y aquí esto que nos llega a todos un poco de sorpresa, muchas veces nos pone en un estado de incertidumbre, de no saber qué hacer. Y a partir de aquí se nos generan muchas emociones, Sony, muchas emociones que hay veces las sentimos como agradables y muchas veces como desagradables. así es, María, también lo he sentido. Creo que se siente en el ambiente, son muchos temas y además son situaciones a nivel global. Y como tú dices, la incertidumbre es un estado que definitivamente nos lleva a experimentar emociones muy intensas, muy profundas. Si desde un lugar muy profundo nos sentimos como con densidad por la carga energética de esas emociones y definitivamente, pues entre el cielo y la tierra siempre habrá herramientas para poder transitar esas emociones. Yo pienso, María, que si desde pequeñitos, en el colegio incluso, nos hubieran enseñado o entrenado un poco cómo gestionar nuestras emociones, hoy que somos adultos podríamos tener una relación positiva con la incertidumbre, pero como realmente en inteligencia emocional nos quedamos en pañales, pues creo que definitivamente hoy nos perturba muchísimo este manejo emocional. Así es. Y fíjate, Sony, que yo creo que justamente debemos familiarizarnos más con estos estados y para eso hay también que entender que estos estados emocionales también tienen diferentes etapas. Y obviamente aquí las vamos a diseccionar un poquito y entender y después como cuando ya lo pasemos a la práctica, pues vamos a darnos cuenta que es cuando lo vemos ya como con entendiéndolas un poco más, pues va a ser también más fácil cómo salir de ellas. Y qué maravilla que nos des pautas, porque definitivamente todo esto se vuelve un poco paradójico, ¿no? Porque finalmente la vida, María, es un camino que vamos recorriendo sin ninguna certeza de lo que va a pasar en el minuto siguiente. La vida es un camino donde todos los días enfrentamos pruebas, situaciones, experiencias y contextos que a veces ni siquiera los vimos venir. Entonces es paradójico que ahorita sí nos embargue, o sea, nos invada esa incertidumbre cuando la vida en sí misma es un camino incierto. Me encanta eso, Sonny. O sea, realmente es que nunca tenemos certeza, siempre estamos en la incertidumbre, pero no podemos desconocer que cuando llegan eventos específicos, pues aquí empezamos a sentir con más fortaleza esa cantidad de emociones. Fíjate que podríamos dividir en tres momentos distintos cuando llegan estas emociones y me gustaría hablar un poco de eso, y es que en el primer momento hay un remolino emocional. Cuando ya se da o llega la noticia tal vez de, no sé, un diagnóstico de alguna enfermedad o que debemos mudarnos de país, de ciudad o que, no sé, cambios en el clima y que no lo esperábamos. Muchos cuando llegan ese tipo de noticias y de eventos, pues hay un remolino emocional. Y normalmente no son emociones tan positivas o tan agradables, más bien que positivas. Son emociones que nos llevan muchas veces al miedo, a la ansiedad, al pánico, al pesimismo, y es como casi que nos vemos ahí como o mezcladas, ¿no? Estamos en un momentico alegres, pero al minuto ya entramos con miedo. Y ese remolino, María, siempre nos conecta como con un caos interno porque no tenemos control. Ujú. Pero recordemos, ya que nombras esta primera fase o etapa, que el control es una ilusión total.
Muchas veces lo que deseamos, lo que esperamos que suceda, se da y creemos que teníamos el control. Eso es una coincidencia. ¿Sí? Ujú. Pero en la realidad, María, no tenemos control absolutamente de nada. Entonces, creo que en esta primera fase, como mencionas, este remolino emocional, es importante recordar que el caos es un momento en el que todo está en una transformación muy profunda, pero porque todo está encontrando su lugar para volver a ordenarse. Entonces, qué mejor que mirar esa emoción de frente sin ninguna resistencia, que es lo primero que suele suceder, porque el caos emocional nos saca de cualquier zona de confort y lo que queremos es como que todo estuviera como estaba antes de la noticia inesperada. Pero qué mejor que sentarnos, mirar de frente la emoción, mirarla a los ojos, como estoy haciéndolo yo contigo en este momento, ponerle un nombre, ¿sí? Reconocerla, porque en la medida en que yo me doy el espacio y el tiempo para hacerlo, despersonalizo la emoción. Nosotros no somos nuestras emociones, nosotros somos la conciencia que observa las emociones que nos visitan. Y entre más me entreno en esto de mirarla de frente, creo distancia entre la emoción y la realidad. Y eso es clave en esta primera etapa que nombras. De acuerdo. Aquí fíjate que con lo que dices es no resistirnos, por un lado, y yo iría casi que un pasito más adelante, y es aceptar, es realmente aceptar lo que es, Así es. porque tú lo has dicho, y es que muy pocas cosas tenemos bajo nuestro control. Entonces, donde nos resistimos, pues ahí va a haber mucho sufrimiento. Claro. Entonces, en esta primera etapa es aceptar y no resistirse. Hay una segunda etapa que es la confusión, que es realmente cuando nos paralizamos, queremos salir corriendo y aquí pues llegamos a tener muchas información que lo primero que hacemos, no sé, cuando nos dicen tal vez que van a reestructurar nuestra compañía o que hay un diagnóstico de salud. O sea, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues empezar a buscar información, empezar a ver qué es lo que dicen, cómo se hace, qué debo hacer. Y aquí hay una gran confusión, justamente porque no sé a dónde atender. Literal, es como si la cabeza estuviera en diferentes frentes todo el tiempo y no sé a qué le pongo atención. María, ¿sabes qué me parece clave en esta segunda etapa? Ser tolerantes con el proceso. Porque como tú mencionas, la confusión hace que de pronto empecemos a buscar información y así no lo hiciéramos, la información nos llega de diferentes fuentes. Entonces tenemos que ser muy respetuosas y muy amorosas con el proceso y con lo que implica para nosotras, porque fíjate algo, a todos nos afecta de diferentes maneras. Hay personas que sentimos presión en el pecho cuando tenemos ansiedad, ¿sí? Hay personas que se les trastorna o el sueño o los hábitos de la alimentación. Entonces hay que respetar un poquitico los tiempos que necesitamos. Y aquí caigo en cuenta de algo, María. Generalmente asociamos la incertidumbre con que su opuesto es la calma, con que el objetivo para salir de ese estado de incertidumbre es volver a la calma. Eso suena como ideal, pero para empezar no es el opuesto. El opuesto del estado de incertidumbre es volver a la confianza, ¿sí? Entonces menciono esto aquí porque si hablamos de tolerancia con el proceso, me serviría ese espacio de tiempo para buscar herramientas que vuelvan a conectarme con la confianza y no solamente en la situación, la confianza en nosotras mismas, en que tenemos las herramientas para poder gestionar esta situación, este cambio inevitable que estamos viviendo y también recordar que podemos confiar porque entre el cielo y la tierra siempre habrá herramientas, siempre habrá personas disponibles a acompañarnos en esta etapa y siempre saldremos de alguna manera al otro lado. Sí, fíjate que aquí tú lo has mencionado, pues la confianza no es fácil llegar a ella y pensamos que en un estado de confusión lo que necesitamos es calma. Y no, lo que necesitamos es confiar. Y por otro lado, tú lo mencionaste, donde pues necesitamos darnos una pausa, necesitamos esperar, pero hay algo bien particular en este momento y es que aquí es un estado de mucha creatividad.
Aquí nos surgen ideas que nunca nos hubieran surgido si no estuviéramos en esa etapa de confusión, como que aparecen ideas, posibilidades, panoramas que no teníamos entre manos y que de alguna manera pueden llegar a ser, no estoy diciendo que sean, pero podrían llegar a ser una posible salida o una posible alternativa. Entonces, la confusión siempre también la hemos visto como algo no muy positivo y sí tiene su lado positivo, y es que aquí nos volvemos muy creativos y pueden haber posibilidades. Ahí tendríamos que ser muy cuidadosos con tomar decisiones, porque si reviso esto que estás mencionando, que estamos como una fuente de creatividad, de pronto puede pasar que nos apresuremos a tomar decisiones, pero que esas decisiones tengan como base la confusión. Mm. Ahí no, ahí claramente no sería una buena idea. De acuerdo. Y justamente aquí lo hilo con la última etapa, y es ese nuevo comienzo donde yo ya he podido filtrar la información, donde yo ya he depurado, donde sé a quién le pongo atención y a quién no. Aquí tengo que apelar a mi propio discernimiento, a realmente ponerle criterio a la situación y empezar, aquí es ya cuando empiezo a ver la luz al final del túnel. Ya empiezo a tener idea, acciones y foco en lo que pienso y considero que es lo mejor. Y aquí pues ya es la etapa donde pues las emociones ya empiezan a cambiar, ya no hay esa confusión, ya no hay ese remolino emocional, sino por el contrario, ya empiezo a tener una idea, ya cuando como los seres humanos siempre buscamos algo de qué agarrarnos, y ya cuando decidimos que este va a ser el foco, nos da algo de tranquilidad, mucha esperanza y ahí podemos empezar a caminar. Bueno, cuando vemos esa luz al final del camino, ya todo se hace más claro. Y Ujú, ya las emociones no están creciendo como una bola de nieve que nos va a aplastar, sino por el contrario, aquí ya entendemos que hay salidas, no solo mm, una, que hay salidas. Entonces aquí sí podríamos ya empezar a ponerle un poquito más como mente, un filtro más racional para de una manera muy objetiva y además muy, muy consciente, María, definir de todas esas opciones que ya veo, que ya logro visualizar, cuál es la más conveniente para mi realidad, teniendo en cuenta en dónde estoy, cómo estoy y entendiendo un poco mejor, tal vez no el por qué, pero sí para qué tuve que experimentar y enfrentar ese cambio, esa situación. Sony, ¿qué se te ocurre aquí que debemos hacer? ¿Qué sugerencias nos puedes dar? Mira, María, voy a compartir como algunas herramientas, ¿sí? Que yo llevo ya mucho tiempo poniendo en práctica, pero más allá de que para mí hayan sido útiles porque me han funcionado, también en procesos que he acompañado independientemente de la edad o en la situación de la persona, incluso en niños, en cursos de meditación, con adultos, con enfermos terminales, con personas privadas de su libertad. He visto cómo estas herramientas definitivamente las llevan otra vez a recuperar la confianza para sobrepasar cualquier situación que les produzca incertidumbre. No las voy a nombrar en un orden, no tienen un orden específico, se pueden implementar más en el día a día para lograr hábitos de bienestar. Empecemos con la movilidad y la respiración. Tenemos que movernos, María, Mm, ¿sí? Es importantísimo hacerlo, que si te gusta bailar, si te gusta correr, si te gusta jugar tenis, yo soy realmente muy fiel a mi práctica de yoga, ¿sí? Tú lo sabes, mucha gente que de pronto nos está oyendo en este momento también lo pueden saber y es definitivamente trae beneficios en todos los niveles, ¿sí? Pero específicamente para el tema de movilidad es un activador de energía vital impresionante y es una herramienta para conectar tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Y como cualquier actividad física, va acompañada de una respiración, ¿sí? Desde este lugar, desde este ámbito de yoga, esa respiración se vuelve cada vez más consciente. Y esa respiración consciente, María, es como un puente ujú. que me permite a mí como volver a mí, retornar a mi cuerpo, a mi conciencia, a lo que yo soy, porque esas crisis de emociones, María, siempre nos sacan, ¿sí? Y sentimos en ese momento que no vamos a lograr superarlo de ninguna manera, pero si movemos el cuerpo, si respiramos de manera consciente, vamos a retornar a nosotros mismos. Otra herramienta importantísima es la nutrición, mucho más allá de lo que estamos consumiendo, de la manera en que nos alimentamos.
La nutrición hace referencia, María, a cómo no va a ser nutritivo o no nutritivo lo que consumimos a nivel de lectura, lo que estamos viendo permanentemente, qué conversaciones estamos teniendo y con quién la estamos teniendo. ¿Sí? Desde todos esos lugares estamos nutriéndonos o no. Otra herramienta que practico, y ojo, la pausa y el descanso. Es muy fácil confundirlas, pero resulta que la pausa nos invita a un momento, ¿sí? Me quedo quieta por un momento, miro hacia adentro, escucho el silencio, aparto completamente el ruido del entorno y de la incertidumbre y miro lo que verdaderamente hay dentro de mi ser. Mientras que, bueno, un ejemplo de estas pausas, meditar, orar, dibujar mandalas. Mi suegra me decía que su momento de pausa era cuando ella preparaba sus recetas, porque lograba enfocar la mente y se volvía como una meditación para ella. El descanso, por otro lado, hace referencia, es como a reparar, ¿sí? A restaurar, a recomponernos. Y aunque no he profundizado mucho en el tema, María, estoy segura que a ti también te ha pasado que nos llega información sobre la higiene del sueño. Y estoy encantada con el tema. Por eso quiero profundizar un poco. Y es, pues, para que algún día podamos tener una conversación respecto a eso. Pero recuerdo que hablaban de qué estoy haciendo los últimos minutos antes de irme a descansar. Me voy a la cama con el celular en la mano, con pantallas, con luces, y me levanto al día siguiente y lo primero que hago es lo mismo. Definitivamente ahí se altera la calidad del sueño y por ende no va a ser un sueño profundo, ni voy a sentirme vital cuando me levante al otro día, así duerma 8 horas o 9 horas. Otra práctica importante es tener y cuidar una comunidad, María. A veces no nos damos cuenta, a veces nos sentimos muy solos en el camino, pero tenemos núcleos familiares, pequeños, medianos, grandes, núcleos sociales, ¿sí? Compañeros de trabajo, vecinos, amigos, que son claves, siempre se vuelven redes de apoyo. Entonces, cuidarlas, tener conciencia de que están ahí y nutrirlas también. Y bueno, un bono adicional, practicar la gratitud siempre, el servicio. Muchas personas hemos como tenido ese llamado y definitivamente eso nos ayuda a cultivar cualidades como la bondad, la compasión, la empatía, que es tan importante. Esas son las que podría compartirte. Me encantan. ¿Tú qué nos compartirías de, ahora voy a voltear la pregunta, desde tu experiencia con tus coaches, tus pacientes, qué evitar? ¿Qué evitar? Bueno, pues realmente es un poco lo contrario de lo que has dicho, pero lo pondría en términos, fíjate que tú has hablado mucho de esa conexión con el cuerpo, con el corazón, con lo que estamos sintiendo. Lo que tenemos que evitar es mucho creernos todo lo que la mente nos dice. La mente nos lleva a escenarios muchas veces catastróficos, dramáticos. Entonces, tú lo dijiste, cuando ya yo me estoy dando cuenta que los peores escenarios me están llegando, que realmente no encuentro salidas, no voy a ir al cuerpo. Voy a ir a hacer cualquiera de esas actividades que nos estás contando, pero ser muy consciente de que estoy teniendo esos pensamientos catastróficos y evitarlos. Por otro lado, también darme cuenta cuál es la emoción colectiva que se está activando, ¿no? Eh, Ahorita, no sé, el miedo, nos embarga el miedo o la angustia y no llegar a fusionarnos con esas emociones colectivas, sino todo lo contrario. O sea, es desligarse de esto que todo el mundo está hablando, que va a pasar, que no vamos a tener, que se va a acabar, que vamos a ir, bueno, todo lo malo es como desligarnos de esas emociones colectivas. Por el otro lado, pues bueno, no será desde mal agüero, como decimos. Realmente es tratar de no llegar a un evento y solamente hablar de la crisis, de lo que no hay, de lo que falta, de lo malo, sino por el contrario, pues tratar de verle el otro lado. Y por último, no sentirnos víctimas de las situaciones. O sea, realmente yo creo que nosotros los seres humanos se nos olvida el gran potencial que tenemos adentro
y muchas veces nos sentimos desempoderados. O sea, nos dan una noticia y sentimos como que nos cortaran los brazos, las piernas, la cabeza. Entonces, pues no sentirnos víctimas, sino por el contrario, saber que muchos hemos pasado y yo diría que la mayoría de personas pues hemos tenido que hacerle frente a situaciones difíciles y ahí saber que tenemos muy buenos recursos para poder salir adelante de situaciones que al final son, si están, es porque podemos salir de ellas. Yo creo que eso también es algo importante. Si el mundo nos las está poniendo de frente, es porque tenemos esa posibilidad de salir de ellas. Y bueno, pues yo creo que hemos dado una vuelta al tema de la incertidumbre. Para mí, creo que es un mensaje muy importante que yo sí quiero dejar a las personas que nos oyen o que nos ven, es que definitivamente debemos pensar cómo nos relacionamos con la incertidumbre, de qué manera nos estamos relacionando con la incertidumbre. Y tenemos básicamente dos vías en términos generales, desde el miedo y desde la angustia, o desde un momento de libertad y de posibilidades y de grandes opciones de cosas que nunca habíamos planteado. Yo creo que en la manera como nos relacionemos con la incertidumbre nos cambia completamente el panorama. De acuerdo, María. Como siempre, es un placer hablar contigo y me gustaría, ahora que empezamos nuestro cierre, dejar un par de inquietudes. Por un lado, que hagamos una pausa y miremos hacia atrás. Y definitivamente vamos a recordar una cantidad de situaciones en las que nos sentimos abrumadas por las emociones que llegaron, por los cambios que las generaron, por la incertidumbre que nos invadió y al final encontramos una salida. De acuerdo. Yo lo cerraría con la palabra que tú mencionaste y es confiar. Confiar en todas las posibilidades que tenemos, confiar en lo que tú creas, en temas más espirituales. El cielo está con nosotros y entiende cielo como lo quieras entender. Y aquí en la tierra nosotros también tenemos muchas herramientas. Bueno, María, pues a dejarnos sorprender, a confiar en el camino, en la vida, en nosotras y dejarnos sorprender por todo lo positivo que puede llegar. Y de ahora en adelante, la incertidumbre no nos va a dar miedo. Hasta la próxima, Son.